Montañez nació en una humilde familia mexicoamericana en Ontario, California, en 1958. Tenía 9 hermanos y se crió en un campo de trabajo para inmigrantes a las afueras de Los Ángeles. Durante su adolescencia dejó la escuela para trabajar en el campo y como obrero. En 1982, luego de varios trabajos informales y problemas con la ley, fue contratado como conserje en la fábrica de Frito-Lay en Rancho Cucamonga. Su curiosidad y ganas de aprender eran tan grandes que hacía horas extras solo para conocer más del funcionamiento de las máquinas y la empresa en general. Era un empleado modelo, le encantaba su trabajo. 10 años después ya estaba casado, tenía 2 hijos y seguía siendo conserje. Su trabajo ya no lo motivaba, se sentía estancado y la crisis financiera que atravesaba el país atentaba con cerrar las fábricas y las ventas no mejoraban. Algo tenía que cambiar en su vida y en la empresa, y él lo iba a cambiar. Una tarde de 1992, mientras estaba en el parque jugando con sus hijos, notó que en el área donde vivía, que estaba poblada en su gran mayoría por inmigrantes mexicanos, era muy común ver a grandes y niños comiendo mazorca o choclo, como le digan, cubierto con chili. De golpe se sintió iluminado, tomó grandes bolsas de Cheetos y Doritos sin saborizar de la fábrica y junto con su familia probaron muchas recetas de chili hasta dar con la ideal. Pasó por encima de todos sus superiores y le envió las muestras de su creación directamente al presidente de la compañía, Roger Enrico. El producto le encantó. La población mexicoamericana en Estados Unidos era tanta que la fábrica en la que trabajaba Richard comenzó a producirlos en cantidades enormes. Abrieron nuevos puestos de trabajo y él fue ascendido a director de marketing. La creación de la línea Flaming Hot fue un antes y un después en Frito-Lay, pero toda esta historia, este perfecto sueño americano de un conserje llegando a lo más alto de la empresa con una simple idea, puede que sea completamente falsa. En 2021, Los Angeles Times publicó una investigación donde demuestran la farsa tras la historia de Richard Montañez. Entrevistaron a más de 20 empleados involucrados en la creación de la línea Flaming Hot y con documentos oficiales de la empresa demostraron que la historia real es diferente de la que cuenta Montañez. Según la versión oficial, en 1989, 3 años antes de lo que cuenta Richard, Frito-Lay le encargó a una gerente de marketing llamada así crear un producto destinado a captar el creciente mercado latino de Estados Unidos. Ella decidió tomar de inspiración la popularidad de los chiles en la cocina mexicana. En agosto de 1990, 2 años antes de lo que cuenta Richard, la compañía registra los derechos del nombre Flaming Hot y el producto entra al mercado de prueba. En 1991, un año antes de lo que cuenta Montañez, Frito-Lay graba el primer video promocional interno de la línea Flaming Hot. Y en 1992 se lanza el snack al mercado y fue un éxito inmediato, convirtiéndose en uno de los productos más populares de la compañía. Pero ¿por qué Montañez se atribuye la invención de las Flaming Hot? Bueno, resulta que a finales de la década del 2000, Richard menciona esta historia por primera vez durante un discurso de entrega de premios a empresas locales. Los medios de comunicación en línea vieron en esto una historia de éxito y la hicieron viral. La cosa fue escalando y hoy en día Richard, que ya está retirado de la compañía, da discursos a eventos de empresas como Target, Walmart e incluso en Harvard, cobrando entre $10,000 y $50,000 por contar esta misma historia. Y este año Star Plus estrenó la película Flaming Hot, el sabor que cambió la historia, inspirada en la versión de Richard. De todas formas, detrás de lo que cuenta Montañez, con todas esas inconsistencias, hay una historia real de un hombre que asciende de conserje a director de la empresa. Eso sí pasó, y quizás no sea tan emocionante como él lo pinta, pero bueno, digamos que solo tomó la historia real y le agregó un poquito de picante.